están, amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición del segmento internacional. En RPP estamos comprometidos con hablar sobre la pandemia de la COVID-19, no solamente en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica y del mundo. Y hoy día precisamente vamos a hablar sobre Chile, pues el gobierno ha levantado el estado de excepción tras 19 meses de pandemia. Esto implica que el gobierno tome muchas decisiones y por eso vamos a conversar con Alejandra Fuentes García. Ella es investigadora del equipo iCovid Chile y además es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Bienvenida, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación a ti, Adriana, y a todo el equipo. Perfecto, Alejandra. Bueno, para empezar quería consultarte qué ha implicado precisamente que el gobierno levante estas restricciones que se mantenían en Chile durante tanto tiempo. Mm. Y bueno, el estado de excepción es una medida, ¿no? que puede, una acción que puede tomar el gobierno y que implica, como su nombre lo dice, que se pueden implementar una serie de medidas excepcionales respecto del funcionamiento habitual de la nación. En este caso, implica que se pueden, por ejemplo, implementar cuarentenas, que también se pueden requisar bienes que son públicos, es decir, el Estado y la Seguridad Nacional pueden entonces hacer uso de algunos bienes que son de propiedad privada, en este caso por el estado de excepción. Es decir, el Estado y el gobierno tiene atribuciones distintas de las que tiene habitualmente para poder proteger a el Estado y a la nación en un estado de catástrofe como fue declarado la pandemia por COVID-19 en marzo del año pasado. Y que, bueno, esta semana, ¿no? Se acaba entonces de terminar, entonces se establece un decreto en el cual se termina con este estado de excepción y entonces implica que seguimos bajo las reglas y las leyes normales del funcionamiento del Estado chileno. Ujú. Bueno, perfecto, Alejandra. Esto implica que los chilenos ahora, por ejemplo, ya no van a tener medidas restrictivas en cuanto a los horarios de la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, una de las cuestiones es más, esa que más impacta en la vida cotidiana de todas y todos nosotros aquí viviendo en Chile, es que se termina con el toque de queda, ¿no? Nosotros tuvimos un toque de queda que había sido puesto antes, en 2019. No sé si Ujú. ustedes lo supieron, pero les recuerdo a quienes están viendo este programa que nosotros tuvimos un estallido social, así denominado, ¿no? En octubre del 2019. A raíz también de ese estallido social se decretó el toque de queda, que luego además se juntó con la pandemia, entonces hemos tenido un largo tiempo con estas restricciones de movilidad nocturna. Primero bueno, se fue corriendo el horario, ¿no? Primero era muy temprano, después tuvimos mucho tiempo, hasta las 10 de la noche, después hasta las 12 de la noche, que fue lo último que tuvimos ahora, justo antes de que se terminara el toque de queda. Hay que decir que la medida del toque de queda, en el caso en general de los países latinoamericanos, en el caso nuestro, específicamente en Chile voy a hablar, eh, tiene una asociación simbólica muy fuerte, tiene una carga simbólica muy fuerte, Ujú. porque nosotros vivimos 17 años de dictadura, en la cual el toque de queda era una de las medidas, no solamente restricción de movilidad y una medida sanitaria, como podía interpretarse ahora con la pandemia, sino que una medida de represión. Entonces también eso está en la memoria colectiva de nuestro país. Ujú. Bueno, Alejandra, antes de entrar a hablar sobre el proceso de inmunización, quisiéramos conocer cómo van las cifras en Chile, cuántos contagios diarios se están dando, a cuánto se han reducido los fallecidos por COVID-19. Ujú. Bueno, la situación en Chile, después de que tuvimos una segunda ola muy marcada ahora en
junio de este año y prolongada, ¿no? Más o menos desde enero, tuvimos una baja de casos, ¿no? Que llegamos como a un piso de 400 y tantos casos promedios semanales, pero que desde más o menos fines de agosto hasta ahora lo que hemos es un repunte en el número de casos. Eh, Eso implica ver varias cosas, como para poder explicarle a quienes están viendo el programa cómo podemos monitorear lo que ocurre con la pandemia. Nosotros en esta plataforma que tú habías mencionado antes, y covidchile.cl, la pueden ustedes visitar, es una plataforma que está disponible y abierta. Y ahí puedes ver que tenemos varias dimensiones para monitorear la pandemia. Una de esas tiene que ver con la dinámica de contagios. Y la dinámica de contagios tiene dos indicadores que están graficados ahí en la página. Lo pueden mirar claramente. Uno es la carga, es decir, cuántos casos nuevos hay, como decir en términos epidemiológicos la incidencia, que son los casos nuevos, eso es la incidencia, y por otra parte tenemos lo que se llama el número reproductivo, que es el R. Imagino que todos ya con la pandemia nos hemos familiarizado, ¿no? Claro. Con esos términos. Y lo que hemos desde, como les decía, agosto más o menos, fines de agosto hasta ahora, se ha observado un repunte en esas cifras. Tenemos un número reproductivo. El número reproductivo indica a cuántas personas puede contagiar una persona que está contagiada. Entonces, cuando tenemos un número sobre 1, quiere decir que la pandemia está en expansión, porque una persona, en promedio, ¿cierto?, que tiene el virus puede contagiar a una o más personas en promedio. Lo que hemos visto desde fines de agosto es que ese número ha superado el 1 y está entonces lo que llamamos el nivel crítico, porque muestra la pandemia en expansión. En algunas regiones, como les decía anteriormente, esto no es parejo en todo el territorio nacional. Si ustedes consideran la geografía del país, la geografía chilena es un país largo y angosto donde tenemos entonces realidades distintas en las distintas regiones respecto a la pandemia. Lo que hemos visto es que especialmente las regiones de Arica, Parinacota y también en el sur del país se han visto un aumento un poco preocupante de casos, lo mismo que con la carga, que tenemos también, se ha visto un aumento desde esos 400 y tantos que te decía, que fue como el piso, ya hemos ido aumentando y ahora tenemos aproximadamente eh, 3,5 nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes en el país. Eso es lo que observamos ahora, que efectivamente es una cifra que uno podría tender a pensar que ya se ha quebrado la tendencia a la baja que estamos viendo y que ahora estamos entonces con una tendencia al alza en un escenario que muestra varias situaciones que son más bien de incertidumbre, ¿no? Aunque tenemos una vacunación que es bastante alta, con una proporción bastante alta de la población ya vacunada, no sabemos cómo van a reaccionar estas vacunas ante también las nuevas variantes, las mutaciones que va teniendo el COVID-19, ¿no? El virus, el SARS-CoV-2. Entonces, es una situación que además no tenemos vacunada a una parte de la población, que es la población infantil que ahora está siendo vacunada. Entonces, es una situación que, aunque por supuesto, si miramos, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora número reproductivo de casos, el R, que es similar al que teníamos en enero de este año, donde la situación en términos de vacunación era muy distinta. Ahí ya se había recién iniciado el proceso de vacunación. Ahora tenemos aproximadamente más del 70% de la población total del país vacunada. Ujú. Doctora, esto que nos hablaba sobre el alza, quizá podría depender del aumento de casos de la variante Delta, que me parece que es la predominante en Chile. Claro, tiene que ver con ingreso de nuevas variantes. Y la variante Delta efectivamente es una de las variantes que tiene circulación comunitaria y está, como tú dices, es una de las predominantes y
y que sabemos, ¿no?, que es más contagiosa que otras variantes del COVID-19, eh, y, ante, y ante la cual no tenemos mucha evidencia respecto de cómo se comportan las vacunas. Ok, doctora. Ahora para entrar a hablar acerca del proceso de inmunización, nos comentaba usted hace un rato que ya se están vacunando a menores de 15 años. Eso significa que el proceso de vacunación en Chile con respecto a otros países del continente ha avanzado bastante rápido. Quisiera que por favor nos comente con qué vacunas se está vacunando la población en Chile y cómo se ha dado el proceso de vacunación debido a que, bueno, como en todos los países existen corrientes antivacunas y hay un sector de la población que se resiste a inmunizarse. Sí, muy interesante la pregunta. Mira, la mayor parte de la población chilena está vacunada con la vacuna Sinovac. Ujú. También han utilizado otras vacunas aquí en Chile, Pfizer y AstraZeneca, y otras más. Pero eso es como lo más importante. Sinovac, no sé si ustedes saben, una parte de los ensayos clínicos de la vacuna Sinovac se hizo aquí en Chile, también AstraZeneca, también Johnson, han participado universidades y también algunas de las de Pfizer. Pero en el caso de Sinovac, efectivamente se hizo una alianza muy tempranamente entre la Universidad Católica y el laboratorio Sinovac para poder desarrollar estudios clínicos, lo que permitió también tener acceso más tempranamente a las vacunas. Esas acciones que hizo el gobierno actual respecto de tener acceso a las vacunas y compras de vacunas en forma muy temprana permitió, por una parte, que entonces tuviéramos disponibilización de vacunas desde, desde que casi aparecieron las vacunas, ¿no? Desde que fueron creadas las vacunas, que fue en diciembre del año pasado, desde enero en adelante, se comenzó en febrero, se comenzó con la vacunación masiva en Chile. Eh, Ese fue, yo creo, un factor muy importante. Pero también ha habido otros factores que han ayudado a que tengamos un proceso de vacunación que podríamos decir que en el contexto de la región, no solamente en la región, sino que en el contexto mundial se podría denominar exitoso. Uno de esos eh, es la tradición y experiencia que tiene la atención primaria de salud en Chile respecto de otros procesos de vacunación. Nosotros tenemos una larga tradición sanitaria respecto de las vacunaciones desde que aparecieron las primeras vacunas, ¿no? Y hubo un barco entonces que recorrió todo el mundo llevando las vacunas a la población. Allí que Chile ha estado muy presente en el proceso de vacunación. Tenemos un programa nacional de inmunización que es muy fuerte también. Eh, Eso por una parte. También creo que ha habido muy poco rechazo en general a la vacunación, como ha ocurrido en otros países del mundo. Las personas o los grupos antivacunas no han sido tan fuertes en su desarrollo en nuestro país y más bien las personas han tenido una actitud positiva hacia la vacunación. En eso también creo que han ayudado las voces de distintos expertos, bueno, la autoridad sanitaria por una parte, pero también académicos y académicos de universidades, en una voz conjunta, hablando acerca de la seguridad de las vacunas y acerca además de la protección que ofrecen las vacunas, especialmente contra este virus nuevo y y todavía con aspectos desconocidos para todos nosotros. Ujú. Bueno, algo que resalto de lo que usted ha dicho es que es importante comunicar a la población acerca de la seguridad de estas tres vacunas que se manejan en Chile. Hablando de precisamente estas tres vacunas, quisiera consultarle si ya tienen estudios en Chile acerca de si se pueden combinar de repente una dosis de Sinovac y una tercera dosis, perdón, de Pfizer. ¿Cómo van viendo ese tema? Sí, eso sí, se hicieron estudios y el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, que tiene que ver con toda la seguridad de los medicamentos y también de las vacunas, junto con el Programa Nacional de Inmunización y también una mesa asesora que hay
para todo lo que tiene que ver con el tema COVID-19 y también para las vacunas, vieron que sí era seguro poder hacer esas combinaciones, y de hecho toda la tercera dosis de refuerzo que se ha hecho para las vacunas o para todas las personas que habían sido vacunadas con Sinovac ha sido o con Pfizer o con AstraZeneca. Entonces no solamente es que se hayan hecho estudios, sino que también ya se aprobó y además se está implementando desde hace varias semanas. De hecho ya hay varias personas y varios grupos etarios, vamos más o menos en los 55 años, que se empieza con el calendario de vacunación que hay, que es el mismo calendario de vacunación con el que se implementó, empezó con los grupos de mayor riesgo y mayores edades, y ahí se fue bajando las edades. Creo que eso también ha sido clave, quizás no lo mencioné tan claramente antes, que ha sido la claridad del calendario de vacunación, que es, bueno, lo decreta la autoridad sanitaria y se implementa en los distintos centros de salud a lo largo del territorio nacional. O tener un calendario claro de vacunación y con prioridades claras, como tú dices, la información clara a la ciudadanía es muy importante. No quiero decir con esto que no haya habido dificultades, ¿no? Y sí las ha habido, y que no haya habido de repente confusiones, porque también las ha habido, pero en términos generales, o de repente muchísimas personas y de repente algunas filas en los lugares de vacunación, eso también se ha producido. Pero creo que esos periodos de mayor estrés ya han sido afortunadamente al parecer superados, y lo que tenemos ahora, por ejemplo, en la vacunación, en el caso de la vacunación de los niños, es que afortunadamente se ha podido implementar en los colegios porque ya hay clases presenciales en los colegios en Chile. Entonces, lo que se está haciendo es un trabajo conjunto entre la atención primaria y los colegios para poder hacer la vacunación en los colegios para los niños menores de 15 años. Sí, bueno, el tema del regreso a las escuelas es algo que todavía nos queda pendiente aquí en el Perú. Pero bueno, para ir terminando, doctora, quisiera que usted nos comente un poco acerca de qué se trata el equipo e-COVID y que invite a las personas pues a revisar esta página para tener información a la mano, ¿no? Sí, claro. eCovid Chile es una iniciativa que surge el año pasado, 2020, a partir de la situación que estamos viviendo en el país, ¿no? Una situación muy crítica respecto eh, de la necesidad de tener indicadores que nos pudieran hablar claramente y fácilmente, no solamente a las autoridades, sino que también a la ciudadanía respecto de la situación de la pandemia en nuestro país. Y que además entregar información clara de cómo gestionar y tomar las mejores decisiones respecto de aquí. Entonces, esta es una iniciativa que reúne a investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Concepción, desde las universidades más importantes del país, y que además tiene la eh, característica de ser de que el grupo de investigadores que estamos allí provenimos de distintas disciplinas, porque una de las cuestiones que se evaluó es la importancia de que para tratar un problema o para abordar un problema tan complejo como la pandemia por COVID-19 y la gestión de esta, era necesario que hubiese distintos saberes, distintos conocimientos. Y por tanto tenemos allí a epidemiólogos y epidemiólogas, ingenieros, ingenieras, matemáticos, bioestadísticos, sociólogas, que soy yo, y especialista en salud pública. Y entonces todos esos conocimientos lo que te hacen es hacer entretejer un conocimiento interdisciplinario, que es lo que se requiere para abordar estos problemas complejos que tienen muchas aristas. Por supuesto, en este grupo no abordamos todas las aristas que tiene la pandemia por COVID-19, porque tenemos toda una serie de aristas que tiene que ver con la dimensión, por ejemplo, de salud mental y todas las implicancias, dimensión económica, etcétera, que no las estamos abordando en este grupo, pero sí todo lo que tiene que ver con eh, la
evolución de la pandemia, ver en qué situación estamos en la pandemia y poder hacer el monitoreo de los principales indicadores como son la vacunación, la muerte, la hospitalización, la dinámica de contagio, la trazabilidad y el test. Quienes quieran saber más acerca de esto, una página que es muy fácil de acceder, pueden entonces entrar a www.icovidchile.cl y entonces ver por ellos mismos eh, la evolución que ha tenido la pandemia en Chile hasta el momento. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Ha sido bastante interesante conversar con usted y a quienes nos están viendo, repetir nuevamente la página www.icovidchile.cl para que puedan entrar y encontrar información verificada y sobre todo que creo que también podría ayudar a las autoridades de diversos países del continente a tener un ejemplo, ¿no?, de cómo se ha manejado la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Gracias, Alejandra, y con ustedes será hasta un próximo segmento internacional.